Chicos, el tema de la clase de hoy es la estructura de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el ISR. Mi nombre es Maribel Vázquez Frasco. Es para la carrera de técnico en contabilidad en el quinto semestre. En este semestre se lleva el módulo cuarto que habla del cálculo de las obligaciones fiscales. Nosotros vamos a ahondar en el módulo 3, en donde habla de la aplicación de las disposiciones para el pago de contribuciones de personas morales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a revisar cómo se hace el cálculo, cuáles son las obligaciones que tienen para presentar el pago de impuestos de las personas morales. Bien, el aprendizaje esperado es que ustedes puedan identificar la estructura de la ley del impuesto sobre la renta de ISR. Para poder entender cómo está la estructura del impuesto sobre la renta, primero tendríamos que hacer una definición o revisar de qué se trata este impuesto sobre la renta. Acuérdense que este impuesto tenemos que pagarlo al gobierno federal y por consecuencia pues tenemos que seguir los lineamientos que las leyes así lo manden. Ok. El impuesto sobre la renta, según la ley de ISR, dice que es una carga fiscal directa. Bien, una carga fiscal directa es algo adicional a lo que pagamos, en este caso, las personas físicas y morales. Quiere decir que se aplica a los ingresos obtenidos. Este impuesto está fundamentado en base a los ingresos que obtienen, en este caso, las personas físicas y las personas morales. Y conforme obtengan ingresos, se va incrementando la tasa de impuesto. Y bueno, al recibir ese impuesto, el gobierno federal con ello hace los diferentes servicios y todo lo que nos otorga en el país. Todo va en función a lo que reciben los contribuyentes, por lo que las personas físicas y morales, en este caso las empresas, están obligadas a este pago. Bien, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que las personas que están obligadas a pagar este impuesto, bueno, de entrada van a ser todas las personas que vivimos en México, también las personas que vivan en el extranjero pero que tengan negocios en el país. En este caso, aquí por ejemplo puede ser la empresa Walmart, es una empresa que es de otro país, en este caso es estadounidense. Pero esta empresa tiene que pagar impuestos por todos los ingresos que obtiene de las ventas de sus tiendas que tiene en el país. También los residentes en el extranjero que perciban ingresos de fuentes de riqueza mexicana tendrán que pagar este impuesto. En este caso sería, por ejemplo, empleados que trabajen para empresas mexicanas que estén viviendo en el extranjero pero que obtengan un sueldo de empresas mexicanas, tendrán que pagar sus impuestos también. Es la forma en que el gobierno recauda, ¿no? Aquí también tenemos que revisar que pues todos los residentes en el extranjero que perciban ingresos tienen que cubrir ese impuesto y que las empresas mexicanas o las de donde obtienen los recursos son las encargadas de descontar ese impuesto. Bien, ¿cómo está conformada o estructurada la ley? Bueno, está compuesta de títulos. En cada título trabaja o menciona un tema en específico. Por ejemplo, tenemos el título primero, que nos indica las disposiciones generales. En el título segundo nos habla de las personas morales. En el título tercero nos habla del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. En el título cuarto nos habla de las personas físicas. En el título quinto nos habla de residentes en el extranjero. En el título sexto nos habla de regímenes fiscales preferentes de las empresas, en este caso multinacionales. Y por último tenemos el título séptimo que habla de los estímulos fiscales. Bien, para poder comprender cómo se estructura esta ley debemos de entender que consta de títulos. Dentro de los títulos existen capítulos y también dentro de los capítulos existen secciones.
todo esto en un orden según la importancia de la información. También dentro de cada título y capítulo estará conformado por artículos, que estos artículos también pueden estar separados por fracciones e incisos. Es la mecánica de cómo funciona la estructura de la ley. Bien, vamos a explicar a grandes rasgos de qué trata cada título. Bien, en el título primero nos habla de disposiciones generales, ciertos lineamientos que tienen que seguir todas las personas. Por ejemplo, aquí me define qué es una persona física, qué es una persona moral, qué es el impuesto sobre el ISR, quiénes son los que están obligados. Lo que mencionaba al inicio, están obligados las personas que viven en el país, las que viven en otro país pero obtienen ingresos de este país, o las empresas que tienen empresas en nuestro país y que reciben ingresos, y que su principal negocio está en otros países, pero tiene sucursales aquí en nuestro país. De tal manera de que pues todos tienen que contribuir con sus impuestos. Bien, en el título 2 de las personas morales está conformada por 9 capítulos. El primer capítulo nos va a hablar de qué se considera ingreso, específicamente qué considera como ingreso a la ley de ISR, principalmente porque sobre esos ingresos cobrará impuestos. En el siguiente capítulo nos habla de las deducciones, qué gastos podemos hacer deducibles. En el capítulo 3, nos explica cómo hacer un procedimiento para llevar a cabo lo que es el ajuste anual por inflación. Esto es para que el valor de nuestro dinero y de nuestras deudas esté conforme a la inflación, que el dinero que se pague o el dinero que se deba sea conforme al valor del dinero en el momento en que se tenga que cubrir la deuda o bien nos tengan que pagar. En el capítulo 4, aquí nos define de lo que son las instituciones de crédito, de seguros y fianzas. Aquí hace un apartado muy específico porque este tipo de empresas tiene un tratamiento muy especial y muy diferente a todas las demás. En el capítulo 5 nos menciona de cómo vamos a manejar lo que son las pérdidas en cuanto a ejercicios. Acuérdense que las empresas, no todas las empresas tienen una utilidad, hay muchas que llegan a tener pérdidas y nos dice cómo podemos manejar las pérdidas, en qué momento podemos hacerlas inclusive deducibles. Bien, en el capítulo 6 nos habla del régimen de consolidación fiscal. En este es cuando son varias empresas que están conformadas como una razón social y cómo es el manejo de ellas. El capítulo 7 nos habla del régimen simplificado y en el capítulo 7 nos habla de las obligaciones de las personas morales. En el capítulo 9 nos habla de las facultades de las autoridades. Aquí en este capítulo nos dice exactamente qué puede hacer las autoridades, en este caso el SAT o Hacienda, qué puede hacer en caso de que no se cubran esos impuestos, en caso de que haya evasión fiscal, en caso de alguna defraudación. Aquí nos da todos los lineamientos para llevar a cabo el manejo exclusivamente. Acuérdense que estamos en el título 2 de personas morales. Revisar el título 3, el título tercero. En este habla del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. En pocas palabras, las empresas
que se dedican a operar, pero que su objetivo no es obtener una ganancia. Y aquí nos hace un acotamiento de qué tipo de empresas son las que están bajo este rubro, porque también su tratamiento es muy diferente, y en la mayoría de ellas, en casi todas, no pagan impuestos, no se les cobra el ISR. Nos dice en el artículo 79 que son entidades que se consideran como personas morales, o sea, empresas, y que su fin no es obtener ganancias. Cuando hablamos de esto, que no obtengan ganancias, es que con los ingresos que tengan, salgan ahora sí que tablas con los gastos. Quiere decir que lo mismo que ingresan, lo mismo que gastan, entonces no hay una utilidad, y a esto les llamamos que no tienen fines de lucro. Bueno, estos contribuyentes no son catalogados o no pagarán impuestos sobre la renta, y estamos hablando de las siguientes personas morales. Por ejemplo, los sindicatos, los organismos que agrupen a otros sectores de sindicatos, asociaciones patronales, las cámaras de comercio e industrias y agrupaciones, por ejemplo, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas. Esto es, por ejemplo, hay campesinos que se juntan a trabajar para ahora sí que tener mayores beneficios en sus tierras, y no tendrán que pagar impuestos. Bien, de este mismo título de las personas morales con fines no lucrativos también están los colegios profesionales y los organismos que los agrupen. Por ejemplo, todas las escuelas de paga, las escuelas de gobierno, todas las escuelas no tienen que pagar este impuesto siempre y cuando cumplan los lineamientos que lo marca la ley. Por ejemplo, también lo que son las asociaciones civiles y las sociedades de responsabilidad limitada. Aquí entra mucho lo que son las asociaciones que se conforman para ayudar a personas o a entidades, y que su objetivo pues no es lucrar, sino ayudar a la gente. Y por ejemplo, aquí también lo que mencionaba en el anterior son las instituciones de asistencia de beneficencia, y todas estas instituciones y asociaciones y colegios tienen que estar autorizadas por la ley. O sea, no nada más es que se registren, pero tienen que cubrir ciertos lineamientos, que eso es lo que les va a dar el beneficio de que no paguen impuesto. Bien, en el título cuarto, aquí nos habla exclusivamente de las personas físicas. En este título, pues nos hace mención, lo separa por capítulos. En el primer capítulo habla de los ingresos por salarios y lo que son las personas que están subordinadas. En este caso, prácticamente entrarían todos los que cobran un salario, o los empleados de las empresas, entrarían en este capítulo. Aquí nos explicaría cómo le tenemos que descontar el ISR en base a sus ingresos. En el capítulo 2 nos habla de, en este caso, los que obtengan ingresos por actividad empresarial y profesional. Acuérdense que aquí estamos hablando de personas físicas, de un individuo nada más, y puede haber personas físicas, o sea, un individuo que sea dueño de una empresa, o por ejemplo los profesionales, que son los contadores, los ingenieros, los administradores, todos aquellos que trabajen por su cuenta con una profesión, estarán pagando impuestos en base a este capítulo, el capítulo 2. Y en este capítulo también se separa. Aparte de eso, hace la separación por tipo de persona física y por actividad. En la sección 2 hace, por ejemplo, la separación. Todos los que no tengan una profesión, pero se dediquen a una actividad en específica, entrarían en el régimen de incorporación. Y aparte, entraría la sección 3, que habla de los que se dediquen a vender o a comprar, en este caso enajenar bienes, pero a través de internet, mediante plataformas digitales. Esta es una nueva sección que acaba de modificarse apenas, y bueno, aquí todos los que vendan o compren por medio de internet, por estas páginas de Mercado Libre, Amazon, pues tendrán que pagar este impuesto también. Bien, a grandes rasgos esta es la estructura de la ley de ISR. Miren, está conformada por 7 capítulos. Dentro de estos capítulos
cada título, tiene capítulos también, y cada capítulo tiene artículos. Esta ley en total, la ley de ISR, tiene aproximadamente 205 artículos. Y a su vez también cada artículo está conformado por secciones, por párrafos, por fracciones. Bien, chicos, si ustedes comprenden bien el funcionamiento de la ley de ISR, podrán buscar su información más fácil, inclusive, por ejemplo, si les llegaran a pedir que busquen cómo hay que pagar los impuestos de una persona moral, pues ustedes ya van a saber en qué título tienen que buscar. Si les están hablando de una persona física, en qué título tienen que buscar. Si estamos hablando de disposiciones generales, estamos hablando de que es en el título primero, y así sucesivamente. Hay muchas leyes que inclusive les llamamos compendios fiscales, que están conformados por la ley de ISR, por, en este caso, códigos de comercio, por reglamentos. Entonces, si ustedes entienden bien el manejo de la ley de impuestos sobre la renta, pues va a ser más fácil para ustedes localizar la información que les estén pidiendo que encuentren, o bien que a ustedes les interese saber. Sería todo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.